KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 17 de marzo. Bueno, día de San Patricio, patrono de Irlanda. Un día en el que debemos empezar, con que sigue el debate, varios debates en la Asamblea. Uno, el cannabis medicinal. Debe aprobarse esta ley tal y como está, precediéndole el monopolio de esta sustancia a una empresa. Dos, sigue la polémica porque ya pasó primer debate la agencia que crea la UPSA. El campo hoy va a movilizarse. Agroproductores porque dicen que la promesa era derogar la UPSA. Hoy también el debate de la ley que da descuentos obligatorios a escuelas y universidades. Debe sancionarse. Esto en un momento en el que, hoy es día de duelo nacional, no olvidemos eso. Va a ser día de duelo nacional por el fallecimiento del ex vicepresidente y expresidente, por 15 días, Tomás Gabriel Altamirano Duque. Un día también en el que Brasil ya no le quedan camas en la unidad de cuidados intensivos, en ese rebrote que, por cierto, ahora que están hablando mucho de viajes, un grupo de jóvenes argentinos se fueron a Cancún y han regresado a su país y han provocado contagios en varias ciudades argentinas. Hoy hay lotería. 907. Arrópese con el 2, dice Don Monchi Díaz. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a usted que nos sigue en radio en KW Continente y en televisión en Next TV. Un miércoles, además de lotería, Fernando, repleto de noticias que vamos a compartir con usted para que usted tenga su propia opinión y tome sus decisiones con respecto a lo que está ocurriendo allá en el mundo que nos afecta a nosotros y aquí en nuestro país. Esa es su decisión. Nosotros les informamos con los hechos. Muchas cosas están ocurriendo en nuestro continente y déjeme concentrarme unos minutos en esto de la pandemia. Observe, Fernando y estimados televidentes, las cosas que están ocurriendo. ¿Usted se acuerda de Uruguay? Uruguay tuvo, prácticamente la pandemia pasó desapercibida en ese país. Y todo el mundo hablaba de Uruguay como un ejemplo de lo que estaba ocurriendo. Bien, ¿qué ha pasado en Uruguay? Que de ese estado, digamos, de desaparición, literalmente hablando, de la pandemia, ahora hay un resurgimiento poderoso de la pandemia para convertir a Uruguay en el país que en los días pasados estuvo la tasa de contagio más alta por 100.000 habitantes en nuestro continente. ¿Qué está pasando? La presión que tienen sobre Uruguay, Argentina y Brasil, dos de los grandes focos sobre este país. Una de las cosas que está pasando es que creyeron que estaban controlados, que ya se acabó el virus. Y dos, se tiene la evidencia científica en desarrollo. Acuérdense que la evidencia científica, cuando hay casos como estos en desarrollo, que estamos aprendiendo este virus, todavía no lo conocemos todo. Es que en Uruguay está la presencia del P1 brasileño. Claro. Y que ante las medidas eliminadas las medidas de contención, ahora Uruguay tiene que volver a las medidas de contención. Para que usted tenga una idea, cuando usted habla de 35 personas por 100.000 contagiados por día, nosotros en Panamá ayer tuvimos 9 por 100.000, 9.9, casi 10. Yo para ahondar, Uruguay, por ejemplo, ahora mismo tiene más casos activos que nosotros. Tiene 10.461 casos activos. Ellos han tenido 73.770 casos totales. Ayer tuvieron 8 fallecidos, son 725, pero tienen todavía una tasa de letalidad baja, 0.98. Claro, pero ahora empezó ahora. Ahora viene. Claro. El sistema hospitalario en Uruguay comienza a resentir. Esta es la carrera de la liebre y la tortuga. Uruguay iba adelante y todo el mundo hablaba de Uruguay. Sí. Y lo mal que nosotros estamos haciéndolo. ¿Se acuerdan? Yo no me alegro de nada que pase mal a ningún país del mundo. A ninguno. Solo recordar que el viernes ellos tuvieron 2.500 casos. Y esto en Uruguay se ha convertido en un problema porque la reproducción de la variante brasileña es un problema. Es un problema. ¿No? Y estamos precisamente
la variante diseminándose por América Latina. Preste atención, Uruguay, ahora se los voy a comparar con nuestros resultados de ayer, que fueron excelentes, los que nos presentó el Ministerio. Es excelente en el sentido de que Panamá sigue haciendo en materia de control del virus lo que tiene que hacer. Sí. Y eso es importante. Ayer llegaron nuevas vacunas, cerca de 63.000 vacunas de la casa Pfizer, para seguir el proceso. Estamos atacando por todos lados. Y me llama la atención, y les llamo la atención a lo que está ocurriendo en Uruguay. Les dije a ustedes ayer que Brasil se ha convertido en la amenaza para nuestra región. Imagínense ustedes que el presidente Bolsonaro designó a un general como ministro de Salud, a un tal Eduardo Pazuello, que es un bueno para nada, para él no sabe nada de salud. Y estaba lleno de todas esas teorías de conspiración y de soluciones mágicas y brujerías. Y lo que hizo fue no hacer nada. Bueno, y el presidente Bolsonaro lo destituye y pone a un doctor cardiólogo, Marcelo Quiroga, que es cardiólogo, que es amigo personal de su hijo, es del clan. Y Brasil no acata, no hay una estrategia para enfrentar, y Brasil no es cualquier país. Nosotros somos países pequeños, Uruguay es un país pequeño. Nosotros somos un país pedacito de ese inmenso continente que es Brasil. Sí. Y allí se están generando nuevas variantes de virus. Y Bolsonaro sigue negando lo que está ocurriendo. Fíjense, estos dos casos que le presento, mientras en Brasil ya los hospitales están colapsados. Colapsados. Y lastimosamente, y lo peligroso de esto, es que sigue produciendo variantes que nosotros vamos a conocer. Ojalá esas variantes no estén aquí. Por eso yo le llamo la atención al gobierno de que preste atención con los viajes a Brasil. Solamente ayer Brasil tuvo 85.035 nuevos casos. Entonces, Brasil, y no solamente, el peligro no es esto. El peligro es que la cantidad de pruebas que hace Brasil para la población que tiene es sumamente baja. Es bajísima. O sea, que la relación que tiene usted puede asumir que lo que está pasando en Brasil es una cosa más seria. Mire lo que está pasando en Manaus, lo que está pasando en San Pablo, para que usted tenga una idea en general de lo que está pasando en ese hermano país. Pero mientras eso está ocurriendo, Fernando, se está generando una guerra sin cuartel con respecto a este tema de las vacunas. Por ejemplo, AstraZeneca. Ayer los científicos del mundo estaban centrados en mirar lo que está ocurriendo. Están pasando algunos casos, sí, pero no están comprobados que son consecuencias de un hecho. Si hay un coágulo, lo que los científicos quieren saber es si fue la vacuna la que hizo el coágulo o el coágulo estaba ahí, la vacuna se puso y por coincidencia ocurrió esto. Entonces, algunos países europeos, y hoy se cuestiona la rapidez con que suspendieron todas estas pruebas, dejando a Europa prácticamente sin vacunas. Y esto le plantea un grave problema ¿a quién? A Alemania, a España, a Italia, al Reino de Holanda, a los Países Bajos. Y por otro lado, Inglaterra sigue vacunando con AstraZeneca, porque esta es una vacuna originada en AstraZeneca, una compañía inglesa con Suiza, generada por la Universidad de Oxford. Y entonces los científicos están pidiéndonos a nosotros, al mundo en general, que seamos cautelosos. Pero además se ha generado una guerra de desinformación. A, contra las vacunas rusas y las vacunas chinas. B, de la Rusia y China contra las vacunas nuestras. Y entonces queda usted atrapado en esa guerra de la desinformación que nos hace, porque el peligro de esa guerra es que nos hace dudar. Y en algunos estados de los Estados Unidos, como en Massachusetts, por ejemplo, la mitad de la fuerza policíaca no se quiso vacunar. Porque todas esas teorías tienen una influencia en la opinión pública, porque es que eso está dirigido a eso. Eso es una matriz informativa diseñada para poder plantarle en su mente sobre preocupaciones serias que usted tiene, dudas, porque esta no es una duda razonable, esta es una duda intencional
con la intención de hacer que usted haga determinada cosa. Bueno, eso lo vemos aquí a diario en Panamá. Y en los tweets se dice cualquier cosa y se habla que la libertad de expresión se amenaza cuando alguien dice alguna cosa en contra de otro. Yo siempre he sostenido que nadie puede estar asumiendo aquí cosas que sean ilegales, incluso acusaciones personales contra otros. Si usted no tiene sustentación, eso está prohibido por la ley, hombre. No hay ninguna libertad de expresión que le diga a usted que usted debe divulgar mentiras. Eso no es la libertad de expresión. Pero le llamo la atención porque la guerra de la vacuna, Fernando, ha tomado una velocidad en el momento en que lo que necesitamos es serenidad. ¿Y cómo se logra esa serenidad? Bueno, recurriendo a la gente que sabe. ¿Quiénes son la gente que sabe? Los científicos, los centros de detención de enfermedades infecciosas, nuestros infectólogos, nuestros epidemiólogos, nuestros médicos tratantes, la gente que conoce de esto. Y los medios, que basado en los hechos que tenemos científicos, le divulgamos a ustedes lo que está ocurriendo. Dice que no estamos diciendo que no hay ningún peligro, lo que estamos diciendo es que no hay ninguna evidencia científica que nos diga con contundencia que los coágulos que se producen son producto de la vacunación. Todavía eso no está resuelto. Entonces durante estos próximos días, porque hay miles de científicos trabajando en esto. Entonces presten atención a eso. Bien. Además de esto que está ocurriendo, hay nuevos rebrotes en África. Y si nosotros no controlamos las variantes, y las variantes en este momento existentes tienen un buen control con la vacuna Pfizer. Sí. Muy buen control. La Pfizer tiene un buen control sobre esas variantes, pero cualquiera de ellas puede sobrepasarla. Acuérdense que la variante es una rama, para decirlo solo metafóricamente, del árbol genealógico del virus SARS-CoV-2. Cuando se produzca un cambio genético suficiente, podremos decir que hay un nuevo virus, pero hoy no podemos decir que hay un nuevo virus. Es un SARS-CoV-2 que produce variantes, una rama de ese árbol genealógico. Los virus mutan con frecuencia, incluso por errores en la duplicación. Se producen mutaciones que la mayoría de las veces no tienen mayor influencia. Algunas de las veces produce una variante como la inglesa y la brasileña que tiene problemas. Entonces yo lo que quiero llamar la atención a ustedes, que actuemos con prudencia. Veamos, Fernando, algunos números a nivel del mundo. ¿Cómo estamos nosotros hoy en positivos y muertes en el mundo y en algunos países de nuestro continente? 121.594.065 números de casos totales. Hay que lamentar 2.698.691 fallecidos, 2.7. 288.208.774 es el número de vacunados alrededor del mundo. Chile, por ejemplo, rompió la barrera de los 5 millones de vacunados ayer. Hay 27 millones. Y sigue bajo estrictas medidas. La región metropolitana, hay que insistir en eso. La región de Santiago. 27.371.071 casos activos y 2.22% de tasa de letalidad. En los Estados Unidos, Fernando, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo amaneció Estados Unidos amanece hoy, atención, con Estados Unidos y la Unión Americana, hoy con 30.231.498 casos, 549.367 fallecidos, hay 7.318.833 casos activos, una tasa de letalidad de 1.82, hay 41.677 nuevos casos y 1.231 fallecidos. Fíjense, en América Latina, ya le hablamos de nosotros, de Uruguay, Paraguay. Paraguay también. Están pidiendo incluso la dimisión del presidente y del vicepresidente. En Paraguay la crisis es terrible. En Brasil, en Perú, que hay hasta huelga ahora de camioneros. Encima de la pandemia, la inestabilidad social que se genera en esos países, hay elecciones en Ecuador, que ya arrancó el proceso electoral. Este domingo tendremos el primer debate presidencial en Ecuador entre Araúz y Lasso. Ya que serán dos, acuérdense que antes eran 17, 18, y cada uno hablaba 2 minutos.
¿qué podía usted saber? Bueno, ahora vamos a tener a dos personas hablando, debatiendo entre ellas. De manera que prestemos la atención a lo siguiente. El número de vacunados que tú dijiste en el mundo era de 200 y tantos. En el mundo hay 288.208. Y fíjese... 288 millones, 208 de gente vacunada. Cuando usted estudia esa población vacunada, por diversas vacunas, una parte de esa es por AstraZeneca, una parte de esa es por Pfizer, por Moderna, por la vacuna Sputnik 5, por las vacunas chinas, por un conjunto de esas vacunas aprobadas que se están utilizando. Cuando usted mira ese volumen de 288 millones de vacunados y mira los casos de alergia, o incluyendo estos casos de coagulación, que en algunos casos han producido coagulación en el cerebro, la cantidad de muertos es casi prácticamente marginal, comparado con el número de miles de personas que han sido salvadas de la posibilidad de morirse. Y cuando usted diseña una vacuna es precisamente para tener un nivel de efectividad y de seguridad. Y estamos dentro de esos rangos. Entonces, ayer salió un pastor de Texas que me llamó la atención por la firmeza, como dijo. Yo estoy por la vacunación. Y usted puede estar seguro que nosotros debemos apostar a la vacunación. Sí. Porque la muestra, acuérdense que esto tiene la fase 1, la fase 2, aquí los explicaron los doctores la otra vez, pero la muestra más importante es la que tenemos ahora. Hay vacunados por millones, tanto la Sputnik como la China, como la AstraZeneca. En Inglaterra se está usando la AstraZeneca. Y los casos son casi marginales. No es que no son importantes. Siempre hay que prestar atención, por eso es que cuando usted lo vacuna lo dejan 15 minutos ahí. Porque recuerde que la velocidad con que nosotros producimos estas vacunas están en periodo de prueba. Es la primera vez que producimos vacunas en tiempo real para enfrentar una pandemia. Y para toda la población mundial. O sea, debemos siempre tener todas estas cosas en la mente para no dejar que los influencers con sus 140 caracteres nos están hablando pendejadas. Lo dejo allí de ese tamaño. Hablamos un poco de política, porque si el COVID nos ha afectado, miren lo que está pasando en el mundo rápidamente. En primer lugar, la delegación norteamericana en Japón, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, el secretario de Blinken, y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, se entrevistó con sus homólogos en Japón y con el primer ministro. Ahí se discutió el tema de China y las influencias entre el manejo que China, según esta reunión, le está dando a los casos en el océano, en el mar de la China. Bueno, ayer un destructor americano por primera vez fondeó en Taiwán. Y ha comenzado a tensarse la confrontación que llevó a China, le decía ayer, a pronunciarse y pedir detener la intervención de los Estados Unidos y Japón en los asuntos de la República Popular China. Y este elevamiento de tensión se va a trasladar entre hoy y mañana, porque la delegación norteamericana va a Corea del Sur y de allí viaja a Alaska a una reunión entre los dirigentes norteamericanos, en este caso el secretario de Estado y el secretario de Seguridad, con el canciller de la República Popular China y el responsable político de Relaciones Exteriores del Buró Político del Partido de China, del Partido Comunista de China. Se van a reunir en Alaska y con seguridad van a tocar con firmeza esto. Cuando usted vea que le digan y termine la reunión y diga, fue una reunión franca, usted puede saber que fue una reunión dura. Si dicen, llegamos a tal y tal acuerdo, entonces estuvo bien. Cuando las reuniones son francas, es porque se sacaron la ñeca. Sí. Eso está ocurriendo en el mundo y paralelo a eso se están desarrollando, recuerde la gran confrontación que hay entre China y Australia. Y Australia no es cualquier nación. Australia es una nación importante para el mundo occidental, particularmente es un aliado incondicional de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Y un país poderoso. Bueno, hay una confrontación
casi mortal comercial entre China y Australia. Y toda esta situación abren avenidas de confrontación, pero abren avenidas de oportunidades que nosotros tenemos que mirar. En los Estados Unidos, el presidente Biden ha adoptado una posición dura contra China, y no es que los demócratas se han dejado influenciar por Trump, sino que la posición demócrata siempre ha sido esa. Los Estados Unidos siempre han necesitado un enemigo para desarrollar su política exterior. Pero además de eso, ayer en la inteligencia norteamericana, Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, revelaba que en la intervención de las elecciones del 3 de noviembre del año 2020, las últimas, en la que participó Biden, si bien los chinos y los rusos, según ellos, según este informe de inteligencia, no interfirieron en el sistema electoral, no se metieron en las máquinas, como dice que lo hicieron en el 2016 los rusos, sí produjeron una cantidad de información a través de hackers para desvirtuar y desnaturalizar al señor Joe Biden como presidente e impulsar la teoría política del Trump, del robo, de que si él perdía era que le habían robado, y despersonalizar, atacar al presidente Biden. Fue denunciado ayer en los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, lo que pone un nuevo elemento en la lucha política. Mientras Europa intenta consolidarse como bloque para enfrentar lo que lo viene, y está negociando con Rusia la vacuna Sputnik V. Bien. Este mundo, y mire ahora políticamente nuestro escenario. Vamos a hablar un poquito de Centroamérica. Ayer se conoció los ganadores presidenciales de los 3 partidos más importantes en Honduras. Y Xiomara Castro, la esposa de Zelaya, ganó la candidatura ampliamente por el Partido Libre, que es un partido de centroizquierda, si se llama, si se puede llamar centroizquierda eso. La señora Rosenthal, Yanni Rosenthal, ganó por el Partido Liberal Nacional, y por el partido de gobierno, el Partido Nacional, ganó Azurra, le dicen Tito Azurra, es un empresario de la construcción muy ligado al presidente Hernández, y que ganó la nominación del partido ampliamente para las presidenciales. A lo largo de la semana se publicarán los otros candidatos para las otras candidaturas. Pero mientras eso está ocurriendo, en Ecuador, la situación electoral ya se decidió. Ya hay 2 candidatos. Pero Yaco Pérez no se ha rendido y ahora tiene un dilema. ¿Qué hará él con su estructura política? El candidato Lasso lo invitó a dialogar. Si él se sienta con Lasso después de todo lo que le ha dicho, estará en serios problemas. O sea, va a quedar un voto huérfano. Y la pelea electoral en Ecuador va a ser quién se gana ese voto huérfano ante un gobierno que ha sido incapaz de enfrentar ni la pandemia, ni la economía, alto desempleo, altos niveles de endeudamiento y corrupción, y un país fragmentado. Recuerde la cantidad de candidatos que tuvo. Y si usted se mueve a Perú, Fernando, tenemos la misma situación. Si usted se mueve a Venezuela, en Venezuela hay una escasez de diésel ahora mismo, entre otras cosas. Pero ayer incluso veía un documental, un informe que preparaba la cadena Telesur sobre el estado de la educación en Panamá, con cifras completamente falsas. La campaña de Maduro. Claro. Preste la atención, porque se está desarrollando, y yo espero que el Ministerio de Educación se tome un tiempo y mire esto, porque estos ataques tienen un propósito. Porque en Panamá estamos en el debate de temas muy importantes. Está el seguro, está la reforma constitucional en el debate. Ahora les voy a hablar sobre leyes que estamos generando, como la ley 508, el peligro de esa ley.
que intenta resolver algo creando un problema que va a ser más complicado que lo que intenta resolver. Entonces debemos actuar con mucha cautela. En términos generales, los Estados Unidos, hoy el presidente Biden debe confirmar 2 más de sus ministros, lleva 18 de 23 que necesitan confirmación del Senado. Hoy se debe confirmar a Becerra y a la directora de la asociación, la secretaria de pequeños negocios, que va a tener que jugar un papel importante en la ayuda esta nueva de billones de dólares que el presidente aprobó a través del Senado. Y esta es una latina y Becerra es otro latino. De estos serían 20, faltarían 3. Creo que 1 o 2 de los que faltan no serán confirmados por el Senado, porque incluso tienen vetos del propio partido. Acuérdate que el Partido Demócrata tiene su ala conservadora. Sí, tiene una ala conservadora. Bien conservadora. Además, recuerde, el partido de la esclavitud en los Estados Unidos era el Partido Demócrata. Sí. No eran los republicanos. El último candidato del Ku Klux Klan, que fue Duke, fue demócrata. Es decir, él trataba de ser candidato por el Partido Demócrata. O sea, recuerde que Lincoln era republicano. Era republicano. Y la guerra por la liberación de la esclavitud en los Estados Unidos la llevaron al frente los republicanos en los Estados Unidos. Para que usted conozca un poco de historia. A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá y los temas que a usted le interesan y la conexión de estos temas con lo que está pasando en el mundo. Nuestra recuperación va a depender mucho de nuestra estrategia de política exterior, que está ligada mucho a la política económica. Ojo con lo que le estoy diciendo.